Antes de empezar a predicar, recordar el culto de oración que nos sustenta. Amén, hermanos, que la oración nos sustenta. Amén. Amén, amén, hermanos. La oración nos sustenta. A mí me dicen, ¿cómo le haces para traer un sermón diferente? Le digo, la oración de la iglesia me sustenta. La oración ante el Padre me da revelación. Sus oraciones nos mantienen de pie. Nos mantienen de pie todos. Amén. Es que miércoles aquí nos vemos. Amén. Ya tiene Apocalipsis 3:11, les dije. Amén. Sí. Una advertencia. Dice: he aquí yo vengo, factor tiempo, pronto. He aquí yo vengo, dígalo conmigo, pronto. Pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Amén. Factor tiempo. He aquí yo vengo, pronto. Wow. Si bien es cierto, al hombre, al ser humano, le apura el tiempo. En el trabajo, en los trabajos, no solo en el mío, cualquier trabajo. Para tal fecha hay que entregar esto, hay que apurarnos. Para tal día, esto. Para tal, y eso es pronto. Y luego aquí en este estilo de vida, que ya cuando acuerdas es viernes otra vez. ¿Le ha pasado? Ay, no hice esto y ya es viernes. Y no hice aquello y ya es viernes. Porque el tiempo tenemos que reconocer que es un recurso no renovable. ¿Sí? Hay recursos renovables y hay recursos no renovables. El tiempo entra en el factor, en el sector que no se va renovando. El tiempo que perdiste ya lo perdiste. Por ejemplo, los hijos crecen, nos encerramos en el trabajo y ya en un abrir y cerrar de ojos. Mi esposa cuidaba una niña, una sobrina mía, Dania, la gorda. Ahora está flaca, pero ya creció. Cuando yo llegaba a casa, veía que Jaciel me decía, papá, y ella empezó a gritar, papá, y ahí iba y los abrazaba juntos. Pasaron los días y dijo la mamá, ay, ya dijo papá, le dijo a Juan, le dijo papá a mi hermano. Y mi esposa se ríe, dice, desde hace meses dice papá. Y la primera vez que lo dijo, se lo dijo a Enrique, a su tío. Por estar trabajando, ocupada, se perdió. Y el papá, por estar entre el trabajo y otras situaciones, se perdió. Y ya cuando acuerdas, o ya cuando acordamos ahora, yo le dije a la niña hace algunos años, le dije, vente para acá. Me invité a venir para acá, le dije, vente a vivir con nosotros para acá. Yo acá te he visto, te canto, yo mucho compromiso. Y dijo, no sé, pues obviamente no quiso dejar a sus hermanos, a sus papás. Tenía algunos, no sé, 9 años. Ahorita es una muchachita de 15 años más alta que nosotros. Y yo dije, ¿cuándo creció mi gorda? Mi gorda flaca, dice mi esposa. Y el factor tiempo se va a ir. Y pasan cosas con el tiempo. ¿Sí? Porque el tiempo, el tiempo no perdona. Le dije a mi hijo, enséñale a tu hijo sabiduría. No es el tiempo de agarrarse a hablar con él y de decirle, yo sí le digo a Gael, le digo, mira, en la vida vas a ocupar sabiduría. Sí. Pero hay un tiempo para enseñarle. Y cada rato le digo a Jaciel, vas a tener que enseñarle sabiduría a tu hijo. Y tú eres el indicado. Por ejemplo, ¿por qué sabiduría? Hay niños muy inteligentes. En la escuela destacan por su habilidad para las matemáticas, español, lo que sea, sociales, para lo que sea. Pero pasa el tiempo. Estamos hablando de un factor tiempo. Ahí vamos a involucrar el tema. Pero pasa el tiempo y ese niño inteligente crece y se hace vicioso
Y la gente que lo conoció se sorprende y dice, pues no era muy inteligente. Pues sí, sí era inteligente, pero con el tiempo descubrieron que el niño no era sabio. No era sabio. El tiempo nos delata, el tiempo nos muestra qué somos, qué no somos, qué dejamos de ser. Les dije que una vez cuando éramos novios, porque pues, estamos enamorados, prometemos todo, y yo les digo, pues cómprale mandado. Le dije a mi esposa cuando éramos, no te apures, no tienes por qué trabajar, mira, no tengo dinero, eso sí, pero me gusta trabajar. Y como a los 4 o 5 años me vi sin trabajo y le dije muy cariñoso, reina, búscate una chambita. El tiempo hace cambiar los conceptos, ¿sí o no? Y me dijo, no, tú dijiste que yo no iba a trabajar, ahora cumple tu palabra. Y gracias a Dios ha tenido trabajos muy pocos y se ha encargado de cuidar a Jaciel y mi otra hija, Esther. El factor tiempo nos puede hacer, mira, ya te dije cambiar en la ilustración del niño, nos puede cambiar el concepto y también nos puede hacer descuidar. Basta algunas parábolas, por ejemplo, la parábola de las 10 vírgenes, 5. Fíjate, ni prudencia ni sabiduría aparece en esa parábola. Prudencia. Quizás vaya de la mano de sabiduría, 5 prudentes y 5 insensatas. Dice, y tardándose el esposo, otra vez factor, tiempo. Y tardándose el esposo. Pero cuando llegó, porque todo llega, allá afuera decimos, no hay plazo que no se cumpla ni fecha que no se llegue. ¿Está de acuerdo? Y se llegó la hora en que el esposo llegó. Y las otras cabezas cuadradas dijeron, danos de su aceite, para que no les falte a ustedes ni a nosotros, vayan y compren. Y era de madrugada, y eso quiere decir que el aceite, el altar para buscar a Dios, ahí de paso, siempre está disponible. Y cuando regresan ya estaba todo cerrado, ya no había acceso al evento. Que el tiempo también nos hace descuidar. Por eso esta palabra, yo vengo, he aquí yo vengo pronto. Tal vez factor tiempo, pero con el tiempo viene una advertencia: retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Entonces, vamos a ver las características de estos tiempos, cómo han venido cambiando en 10 años. Cambió mucho esta situación. ¿Sí? Las finanzas de este mundo van de caída. No te preocupes, tú tienes un proveedor que se llama Dios. Jehová es mi proveedor, nuestro pastor, así es, y nada me faltará. ¿Lo crees? Confiésalo y espera en él. ¿Sí? Por ejemplo, hay muchas situaciones que estamos hoy viviendo. Hoy a lo bueno le llaman malo. Y vamos a empezar a hacer una comparación, la similitud de las cosas, porque hay una palabra, me encanta, como en los días de Noé. Como en los días de Noé. Y está un tanto curiosa. Necesitaría usted estudiar varios versículos. Génesis 6, capítulo 6, por ejemplo el 5, Génesis 6, 5 dice: y vio Dios que la maldad de los hombres eran malos. Punto número 1, como en los días de Noé y Sodoma y Gomorra. O sea, los días, vamos a ver la similitud de estos días. Génesis 6, 5 dice: y vio Dios que la maldad de los hombres eran malos, ¿sí? Y los pensamientos del corazón eran siempre, otra vez tiempo, siempre el mal. Wow. Empiece a ver. Ahora, tendríamos que comparar en el Nuevo Testamento cómo Pablo le dice a Timoteo. Cambia la situación ahora del pasado, del Génesis. Dice, pero claramente el Espíritu dice que en los postreros días habrá hombres amadores de sí mismos. Y empieza un relato
Ahorita lo voy a buscar. Y empieza un relato tremendo de las características de hoy en día. Ávaros, ¿sí? Por ejemplo. Y empieza malas bestias. ¿Ha visto eso en la televisión hoy en día? Cómo el ser humano se ha venido corrompiendo. ¿Se ha puesto a pensar en eso? Obviamente que nosotros tenemos que... Estoy en 2 de Timoteo 2:3. Mira, lo voy a leer con mucha calma para que ya no me exijan los dentes. ¿Con qué no van a regañar? También debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Vamos a enumerarlos: ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacable, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. ¿Quiere que le siga? Estoy en el verso 4, sigue el verso 4, acabo de leer el 3, dice: traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de sí mismo. Y ese no es el problema. Esas son las características de estos tiempos. Mira, pero ¿qué es lo peor? El verso 5 empeora la situación. Dice: que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. ¿Sí? Usted puede ver una persona y puede decir: ay, qué bueno es. Ay, no, hombre, espérate, y el tiempo, trátalo, y el tiempo te va a mostrar cómo es la persona. Ahora, yo en la Biblia encuentro 3 acontecimientos de juicio muy duros, muy reales. Uno, el diluvio. La razón, la maldad del ser humano. ¿Sí? 2, segundo juicio, Sodoma y Gomorra destruidos a causa de la perversión. Y un tercer juicio, no a nivel no tan escandaloso como el diluvio, y no tan cruel como el de Sodoma y Gomorra, pero lo que el pueblo de Israel vivió cuando viene Nabucodonosor y destruye Jerusalén, palacios, todo, muros, la casa de Dios. Eso en el corazón, en la mente del judío era imposible, porque creían en el Dios vivo que los protegía. Ya tenían el Salmo 91. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué razón? Dice: porque ellos se habían apartado de Dios en pos del pecado. Y el rey Ezequías dijo, obstinó en su corazón. Tendría que leer el último capítulo de 2 de Crónicas para que lo entienda, que dice: y el rey se obstinó en su corazón en no obedecer la palabra de Dios. Y los sacerdotes también. Y si la autoridad civil y la autoridad espiritual no buscaban a Dios, el pueblo se corrompió. Hasta que, dice la Escritura, hasta que no hubo más remedio. Y esos eran mensajes de advertencia. Dice: porque constantemente Dios les mandaba a sus profetas y los mataban. ¿Dese cuenta? Entonces, regresando a Sodoma y Gomorra, los hombres de Sodoma y Gomorra, dice Génesis 13, dice 15, dice: y los hombres de Sodoma eran malos y pecadores en contra de Jehová. Wow. Y ahí sí, aquellos eran malos en el Antiguo Testamento, su corazón. En el libro de Génesis, bueno, esto también es Génesis, pero en el caso de Noé,
el pecado había abundado y el ser humano siempre buscaba el pecado. Entonces Dios manda el juicio universal llamado diluvio, pero cambia la situación. Ahora es solamente dos ciudades, dos reinos, Sodoma y Gomorra. Dice Génesis 19:4, dice que se juntaron cuando llegan los ángeles. A este también lo visitaron ángeles, fíjate, a Enoch, no, a Lot, y ya lo visitó, y ya este los invita a comer. Pues claro, si viniera un ángel, ¿qué hace uno con él? Wow, gente, no pasa, no se vayan, aquí quédense. Como decimos los mexicanos, aquí está tu pobre casa. Y ya nos acomoda, no sé, a lo mejor le digo a la mujer de Lot: vieja, aviéntate un cabrito, algo aquí para. Los atiende. Y me va a dar hambre. Bueno. Y dice Génesis 19:4, dice, y se juntaron todos los hombres de ese lugar. Todos, desde el más grande, desde el más joven, empieza a hablar desde el más joven al más viejo. Van y le hablan: hey, Lot, saca a los hombres para conocerlos. Desde el más joven hasta el más chico, es decir, todos. Ahí no había que unos malos, otros medios malos, otros no malos, no, todos. Quiero pensar cómo hubieran quedado esos hombres. Todos, y sácalos. Y el propósito era una perversión sexual, porque esta Lot le dice: no hagan eso con estos hombres. Mira, aquí están mis hijas, no han tocado varón, no nos han tocado. O sea, era una situación de sexualidad, que es la razón por la cual es destruida Sodoma y Gomorra. Y hoy en día ya ahora esto ya no es malo, ahora es reglamentario. ¿Fijan? Como en los días de Sodoma y de Gomorra, ya están igual. Es decir, la Biblia le llama los postreros días. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Cómo le llamamos nosotros? Los tiempos actuales. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Retén lo que tienes. Es una advertencia. Denme un segundo, estoy sacando. Hay que abrir los ojitos, hay que abrir los ojos y voltear a los lados y ver todas estas situaciones, pero más que voltear a los lados, voltear hacia arriba y estar conscientes que Cristo viene ¿cuándo? Pronto. Sin cambiar la escritura diríamos: Cristo viene ya. Por ejemplo, bueno, entonces ya vimos la similitud, que fue el punto número 1. Ahora vamos a ver algo que sigue pasando hoy en día, muy importante. El amor de muchos se enfriará. Más que eso, ¿sabes qué es lo que está presente ya? Apostasía. La apostasía. ¿Cuál es nuestra fe principal? Mira, no sé, pero yo sé que todos llegamos a los pies de Cristo por una razón. Y si yo pregunto: ¿cuál fue tu razón? ¿Por qué llegaste al camino de Dios? Me vas a decir: pues estaba enfermo, que fue mi caso. Yo tuve que decirle al Señor: Señor, si tú me sanas, yo te voy a servir. Todavía tardé 1 año en cumplir esa promesa, porque el Señor me sanó. Es decir, que venimos a los pies de Cristo, aceptamos al Señor porque el matrimonio se está destruyendo, porque las drogas nos están acabando, porque se destruyó la familia, por todo lo que quieras, y ahí estamos, el creyente, diciéndole: sí, Dios te lo va a resolver, pero tienes que entregar tu vida a Cristo. Entonces, pero no es la razón principal por la que queremos en Cristo, no. La razón principal es nuestro destino eterno, la gloria de Dios. ¿Me entienden?
no viene a ser la solución de un problema temporal, que Dios lo hace. El propósito principal del creyente, dijo el Señor, he aquí yo voy a preparar moradas para que donde yo esté, vosotros también estéis. ¿Te fijas el propósito eterno del Señor? Y el apóstata es aquel que reniega de la fe. Puedes publicar: Cristo viene pronto. Y el apático, el creyente apático, el cristiano que no pone nada. El interesado dice amén, pero el apóstata dice: hace 40 años escucho que Cristo viene. Está renegando y ha perdido el propósito de la fe, la venida del Señor. ¿Se fijan? El principal gesto de la apostasía es que ha perdido el propósito de su fe en Cristo Jesús. Y ayer hice en casa, estaba solo. No, yo me salí porque estuvo el bebé en la casa, ¿sí? Entonces le tenían música al muchacho, y como luego dicen, si el hijo es patrón, pues el nieto viene a ser más patrón. Ya entonces ya me salí yo con mis cosas, hice un experimento y me fui solamente a 4 publicaciones relacionadas con la venida del Señor en redes sociales, y las 4 tenían más de un comentario diciendo, y cuando uno dijo este que acabo de decir: tengo 40 años esperando la venida, tengo 40 años escuchando que Cristo viene. El primero que reniega en una publicación. No le quise dar más para abajo a buscar más comentarios de esos. Ahora, luego, segundo, me fui a otra red social, ya, a ver, Cristo viene. No, salieron muchas publicaciones. Uno haciendo burla, lo golpearon, ¿a qué va a regresar? Ese lo pasé por alto porque dije: este seguramente no cree en Dios. Y enseguida, un poquito hacia abajo, decía: no es cierto, tienen tanto diciendo que no viene. Y me regresé al mundo. Ese servía a Dios, creía en Dios, y se regresó al mundo. Se cansó de esperar al Señor. La primera característica de la apostasía no es de la gente de allá afuera, es de la gente que un tiempo creyó en Dios y aquí estuvo. Amen. Y se ha regresado. Es que no conoció a Dios. No, sí conoció a Dios, pero entiende, la apostasía ha llegado a la iglesia. Esto es serio, hermanos. Esto es para abrir los ojos. Esto es para estar alerta. Retén lo que tienes, ponte a las vivas. Por eso dice el Señor: velad y orad, porque no sabéis la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y ese tiempo de velar, de buscar más a Dios, se ha llegado, se ha presentado. Sí, tenemos que trabajar, y quizás más, porque pues la situación está más difícil. Sí, pero también tenemos que orar más a Dios, pero también tenemos que buscar más a Dios, pero también tenemos que estar cuidándonos de no caer, de no llegar al pecado, porque esto se está acabando. Amen. Abra los ojos. El amor de muchos se enfriará. Basta que prendas tu televisor y veas una noticia, no triste, pero basta que te prendas el televisor o las noticias en el radio y diga: un joven de tantos años mató a su padre, golpeó a su mamá. ¿Por qué? Mateo 24:12 dice: el amor de muchos, a causa de la maldad del amor de muchos, se enfriará. No es la apatía esa de que cumpleaños tu papá, ay sí, pero no me contesta, sí, pero pues me va a mandar a buzón. No es esa apatía, son las acciones en contra de quienes debemos de amar. Fíjate,
¿Cómo es esto? Encontramos que el amor ha desaparecido. Hace rato en la cita de Timoteo decía, sin afecto natural. Es un principio bien importante, porque de veras hay cosas distintas. No sé, quizás hay cosas que hacemos por amor. A mí mi esposo un día me dijo, ¿me quieres? Sí, te quiero. Por eso me voy a traerte el mandado. Por eso me voy a traer. Eso es tu responsabilidad. Le digo, sí, pero espérate, el amor me lleva a ser responsable contigo. El amor nos lleva a la responsabilidad. De verdad. Pero hay cosas de afecto natural. Llegas a darle un abrazo, dale un beso y comprarle mandado. ¿Y cuántas de las veces, de verdad? Y sobre todo yo lo he visto más de los hijos a los padres, de verdad. Cómo el amor de los hijos a los padres se ha venido cambiando, ha venido debilitándose, es más, se ha venido borrando. Y el creyente deja pasar aspectos muy importantes. Si usted investiga la profecía de Juan el Bautista, cómo es profetizado a su padre que se queda mudo, le dice, porque este hará volver el amor de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Ya en aquel tiempo estaba presente esa situación. El amor se ha venido desapareciendo. ¿Qué dice la escritura? Un hombre en la historia del buen samaritano, un hombre que intérprete de la ley, llega y le dice al Señor, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Pero como estaba haciendo para tantear al Señor, le dice, ¿qué dice la escritura? ¿Cómo lees? Y empieza, amarás a Dios, y luego dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y haciéndose el cuento, dice, ¿quién es mi prójimo? Ay, ¿a poco no sabes? Pues sí sabía, pero se acuerda que le fue a preguntarle para tantearlo. Y empieza la historia del buen samaritano. Un hombre descendía de Jerusalén y en el camino se encontró a ladrones, y un sacerdote que bajaba, que descendía, que le dijo, ay, le dio miedo, se peló. Baja el levita y también, y para terminarlo, ya es el que lo cuida, lo atiende, paga, se lo lleva a un hotel, paga por él, por adelantado, por cierto. Y le termina el Señor y dice, ¿quién de estos tres crees? Dice, aquel. Ve tú y haz lo mismo. Ve tú y haz lo mismo. Hoy en este tiempo, de tiempos de hombres amadores de sí mismos, ávaros, egoístas, bla, 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 nosotros tenemos que ir y hacer lo mismo. En este tiempo, siempre les he dicho, a mí me da miedo encontrar una persona en la luz con un anuncio que diga que ayúdame porque estoy necesitando. No, sí, porque luego se suben a un carro mejor que el mío, tienen menos necesidad que yo, estafadores. Pero ¿sabes qué? De repente te topas con alguien que tiene necesidad. Por ejemplo, les agradezco a quienes nos siguen diciendo, pastor, aquí hay para que mande a México. Misericordia. Y a nosotros no nos tiene que ganar el mundo. Esa palabra de avaricia se va a cumplir, pero que no se cumpla en ti y en mí. Por eso dice, retén lo que tienes. Luces amarillas. Yo entiendo que la luz amarilla hoy en día ha cambiado de concepto, ¿sí? Porque antes era verde y acelerabas. El rojo, detente. Amarillo, acelérale, para que si no te quedas, te pierdes 10 minutos. No. Retén lo que tienes, no te las vivas. ¿Amén? Entonces, hoy en día, hermanos, debemos de entender este aspecto tan importante. Entonces, el amor de muchos se enfriará. ¿Cómo está tu amor hacia el prójimo? ¿O estamos cayendo en ese término tan importante?
¿Te fijas? Son dos cosas diferentes. La apostasía es una cosa. ¿Qué nos trajo al camino de Dios? De verdad, una necesidad. El hijo pródigo, ¿por qué regresó a casa? Pues porque tenía hambre. Una necesidad. Pero ¿qué lo hizo quedarse? El amor del Padre. Él llegaba dispuesto y dijo: Señor, hazme como uno de tus hijos. Ya no quiero ser tu hijo, ya la regué, arrepentimiento. Pero ¿qué dijo el papá? No, hombre, búscate el más gordo, el becerro más gordo. El amor de Dios es el que nos ha hecho quedarnos en este camino. Por lo tanto, nosotros, si el amor de Dios es el que ha llenado nuestra vida, ¿qué debemos mostrar? El amor a los demás. Hoy es el tiempo. Hoy es el tiempo. ¿Qué dice la cita, la primera cita que leíamos? Retén lo que tienes. Mira, Pablo decía, muchos desearon ver este tiempo. Pablo lo anhelaba, tanto que dijo: los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros. Nosotros. No dijo: y entonces la iglesia o el creyente de aquel entonces. No, porque él anhelaba. Luego nosotros, los que quedamos, los que aún vivimos juntamente con ellos, arrebatados. Pasan los años, otra vez pasan los años, factor tiempo, y dice: yo ya estoy para ser sacrificado, pero he peleado la carrera. Amén. He guardado la batalla. He ganado la batalla, he guardado la fe. Pasó el tiempo y él siguió guardando la fe, no como el apóstata que está renegando. Hoy es tiempo de guardar la fe. Hoy se ha llegado ese tiempo y tenemos el prototipo, el caso del ejemplo de Pablo. Pasaron los años, por lo tanto fíjate cómo dice, me es esperada, me espera la corona. Amén. ¿Qué dice que guardemos? Para que ninguno, ¿qué? Tome tu corona. Toma fuerza de quienes ya corrieron acá. Amén. Amén. Pablo, la escritura nos da testimonio de su vida. No voltees a ver al que diga: vas a la iglesia. Sí, yo antes servía a Dios, pero me hicieron esto, pero me hicieron aquello. A mí qué me importa, a mí qué me importa que lo que te hayan hecho a ti. Yo tengo los ojos puestos en Cristo Jesús, el autor y el consumador de la fe. Y tienes que agarrarte del Señor. Porque ¿sabes qué? Porque viene pronto. Amén. ¿Quieres estar de pie? El Señor nos está sustentando. Vamos a hacer una oración que nos comprometa. Yo he tenido que comprometerme con mi esposa. Yo he tenido que decirle: a este hermano, de veras, a veces he tenido que ponerle fecha al compromiso. Porque, oye, ¿sabes qué, reina? Vamos a hacer esto. Y ella me dice: ¿cuándo? Y me tuerce la mano diciendo: ¿cuándo? Porque yo puedo decir: ¡ay, luego! Y ese luego es nunca. Amén. ¿Entiendes? Amén. Entonces, y el amor es lo que nos lleva al compromiso. Entonces yo le digo a mi esposa: vamos a hacer esto. ¿Cuándo? Tal fecha. Y hoy es tiempo de comprometernos. El mundo no juega a ser mundo. Te va a llamar la atención en todos los aspectos. El diablo no juega a ser diablo. Vino para robar, matar y destruir. Y si tú te duermes, te va a destruir. No está en los planes de Dios. No, pero es una clara advertencia. No oras, llega la tentación y accedes al pecado. Porque a la verdad, el espíritu está
presto, pero la carne es débil. Cierra tus ojos y levanta tus manos y ponle fecha a tu compromiso. Incluso a veces mi esposa me dice, promételo, y yo levanto la mano izquierda y dice, esa no, la derecha. Levanta tus manos y dile, sí Señor. ¿Cuándo? Hoy me comprometo a apartarme del pecado, a guardarme para ti, a hablarle a la gente de Cristo. Eterno Dios, en el nombre de Jesús, gracias por esta palabra de advertencia que yo mismo creo que la necesito y que tu pueblo, esta iglesia, la necesita. Hoy es tiempo de comprometernos porque Cristo viene pronto. Pablo dice los postreros días, pero nosotros hoy podemos decir el tiempo presente. Ayúdanos, Señor, a ser cual 5 vírgenes prudentes, como ese siervo fiel que cumplió, que hizo lo que le tocaba para donde llegara su Señor. Ayúdanos, eterno Dios, a estar despiertos en este tiempo, en estos últimos tiempos, para que ninguno tome mi corona. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias a Dios por esta palabra.